Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Trabajo en el distrito hace unos 30 años aproximadamente. Bueno, entonces son unas preguntas. Entonces vamos con la primera. Dice, ¿cómo se da usted a conocer frente a la clase y qué impacto cree ocasionar claramente a sus estudiantes? Pues yo me voy a conocer como una persona respetuosa, muy integral, escucha a sus estudiantes, pero que igualmente exige lo mismo para conmigo. Creo que me voy a conocer como una persona bondadora. Entonces la segunda es, ¿cómo integra conocimientos, estilos de aprendizaje y limitaciones sin llegar a la exclusión? Yo no he sido una persona excluyente bajo ninguna circunstancia. Generalmente a los niños que tienen problemas de aprendizaje, que poco leen, que tienen problemas de atención, trato de dedicármeles un poquito más. Es un poco difícil porque nosotros tenemos 40 estudiantes por curso, pero hago lo posible. Generalmente les combino, pues les pido apoyo de orientación escolar para con esos niños. Con los niños que tienen problemas de convivencia, que son también un poquito, lo que hago es como integrarlos a otras labores. Entonces ellos igualmente se les exige que rindan, pero los pongo a hacer labores cotidianas. Venga, ayúdeme, tráigame agua para las matas, vaya, ayúdeme a organizar, límpieme esta mesa, ayúdeme a pasar notas, tome, saque esta ideita principal y venga, escríbanla en el tablero. Pues los pongo a hacer algo más, que se muevan, como para tratar de no sacarlos de clase, procuro no hacerlo. Generalmente no me ha sucedido que haga eso. De alguna forma me las ingenio, pero no los excluyo por ninguna circunstancia. Aquí en el colegio lo que tenemos es niños con alguna clase de problemas que poco asimilan, pero problemas más grandes de aprendizaje no tenemos en el colegio, no, en esta institución no. Bueno, entonces la tercera sería, lo identifica a sus estudiantes no solo como el profesor de X materia, sino como un amigo en quien confiar, a quien sí, eso. Pues yo creo que sí. En todos los colegios donde he estado he tenido una muy buena relación con mis estudiantes, con los padres de familia. Algunos no me ven como la maestra, no, esa es como la abuela, como la mamá, la persona que se les volvió la cartelera, profe, ayúdeme a esto, que présteme. Sí, de pronto sí soy la maestra, pero sin dejar de ser la maestra, soy la persona que los apoya. Creo yo que tengo una muy buena relación con la mayoría de mis estudiantes y mis alumnos también vienen a saludarme, me recuerdan pues como con cariño, como con ternura. Algo he dejado en ellos, creo yo. Bueno, entonces la siguiente nos dice, con respecto al conocimiento que usted trasciende, ¿cree que los estudiantes utilizan aquel conocimiento para la vida o para una posible formación superior? En algunos, uno no puede decir que en los 40 de un curso, pero yo creo que nosotros los maestros en algunos siempre damos una semillita. Yo tengo el orgullo, el honor de que muchos han estudiado ciencias sociales, porque me han visto a mí como ejemplo, les encanta como yo les transmito los conocimientos y dicen, no, yo voy a estudiar ciencias sociales. Yo he sido una persona bien crítica de la situación de mi país, de mi colegio y todo, y eso ha hecho que mis estudiantes también tomen eso como un ejemplo. Y si no han estudiado ciencias sociales, inclusive ciencias políticas, o derecho, algo afín a lo que yo trato de transmitir en la situación social que vive continuamente mi país. Bueno, esta nos dice que qué habilidades debe tener un profesor integral, sobre todo ya como en este tiempo. Pues yo creo que a mí me ha gustado innovar, cambiar.
cambiar, tratar de acercarme a los estudiantes, hacer cosas distintas. Si ustedes le dan un repaso a mi salón, se dan cuenta que trabajo en las sociales desde el punto de vista del arte. Me gusta trabajar con música, me gusta incluir teatro, me gusta incluir pintura. Trato de enseñar. Yo soy, casi que todos los maestros somos como artistas frustrados, porque todos actuamos ante nuestros estudiantes. Por lo menos yo actúo, canto, les bailo, trato de ser agradable, que en mis clases no sean monótonas, no sean como el mismo estilo, pues porque en este momento histórico que está viviendo se tiene que hacer para que los chicos, la intención de mi labor es que les agrade el estudio, que les guste seguir estudiando, no que queden allí. Entonces, no tengo que ser aburrida, no tengo que ser monótona, entonces yo trato de hacerlo. Si van y le preguntan a chicos de 11 o chicos de sexto quién les ha innovado, quién les ha dado las clases de una forma distinta, pues muchos dirán que yo, porque pues he tratado de acercarme. Cuando ya no lo pueda hacer, pues me voy, porque sentiré que no tengo nada que dar. Bueno, esta tiene mucho que ver con la primera. Nos dice, ¿qué dificultades cree que tiene un profesor para convertirse en un docente integral? Pues yo no sé si seamos docentes integrales, pero una parte de algo que ha ayudado, lo que de pronto, bueno, a mí se me ha dificultado manejar, a mí en particular, es los celulares. Es como la tecnología. Porque ellos no lo han sabido utilizar, por lo menos en clase, si lo supieran utilizar en clase, los que tienen posibilidades de tener cuenta, pues bueno, amplían conocimientos, pero es muy poco. Entonces en eso se dificulta. Ellos utilizan más su celular para estarse comunicando, para estar chateando, para estar interrumpiendo la clase, para estar mandando mensajes a los compañeros y fastidiar la clase, pero no con el ánimo de que les sirva para apoyar la clase. ¿Sí? Yo a veces lo utilizo, digo, listo, los que tienen ahí cuentica, averigüen tal cosa, cuéntenlo, pongan tal video, utilicémoslo, trato, hago todo lo posible, pero es muy difícil que niños de sexto, séptimo, octavo, los papás les dejen traer audífonos, celulares, pues están en la pelea continua, quítese el audífono. No sé si sea, igualmente no sé si sea por mi edad, pero pues no entiendo cómo asisten a una clase con audífonos, escuchan música, ¿no? Pues bueno, no lo entiendo. De pronto los más jóvenes lo entenderán, o podrán admitir que haya en su clase eso, pero para mí, y lo he cuestionado, me lo he cuestionado, he mirado a ver cómo harán, cómo hago, porque es difícil. Y eso hace que pues de pronto uno diga, bueno, como que sí estoy aquí o como que no, porque pues yo no sé, yo me eduqué sin celular, no me perdí, no me pasó nada, no sé cómo los papás, no, es que el niño tiene que entrar porque yo cómo lo controlo. Pues controlo qué, si tienen un horario, tienen una jornada, los recogen, los llevan, los traen. Entonces pues sí es muy difícil, sí se me ha dificultado. Eso es algo que se me ha dificultado a mí, el admitir la situación. No sé si eso me impide ser integral, pues no sé. Ahí sí tendría que juzgarlo ustedes. Aquí estamos con el profesor. Yo soy Jordi, soy historiador de la Universidad Nacional y actualmente hago una maestría en estudios sociales y dicto clases de ciencias sociales aquí en este colegio, el Instituto Venecia. Bueno, entonces, como ya lo vimos en esta primera parte, él nos va a ayudar con algunas preguntas, ¿sí? Entonces, vamos con la primera. ¿Cómo se da usted a conocer frente a la clase? ¿Qué impacto cree su ocasionar? ¿Cómo me voy a conocer frente a la clase? Trato de ser lo más natural posible, trato de mostrarme con mis estudiantes tal cual soy en la vida real.
muy respetuoso, eso sí, siempre con mis estudiantes, respetándolos no solamente como seres humanos, sino como estudiantes, es decir, con el grado mínimo de insulto, con el grado mínimo de humillación que uno puede llegar a tener por su posición de autoridad, pero también consciente de que ellos vienen aquí es a acercarse a un conocimiento, entonces respetándolos, preparándoles una buena clase y tratando de generar un impacto que creo que hasta la fecha ha sido más positivo que negativo, cosa que me hace muy feliz. Bueno, la segunda nos dice, ¿cómo integra conocimientos, estilos de aprendizaje y limitaciones sin llegar a la exclusión? Es muy difícil porque ustedes cuando lleguen a ser docentes se van a dar cuenta de esto. El público estudiantil es variado y es multiforme. El público infantil tiene 1000 particularidades, viene de contextos familiares diversos, viene de realidades en sus hogares completamente variadas. Entonces, ajustar una clase para ese público variado sin tratar de excluir a la niña o excluir al niño que de repente tiene X o Y problema es muy difícil, es un reto al que nos enfrenta este sistema que nos mete 40 estudiantes en un aula de clase de manera indistinta, ¿no? 40 estudiantes, la mayoría de padres separados, otros con hogares bien estables, pero que traen problemas de nutrición, es decir, un público tan variado a veces es muy difícil no hacer sentir a una persona excluida cuando el mismo sistema nos obliga casi que a estar conviviendo todo el tiempo con la exclusión, ¿sí? Lo ideal sería que tuviéramos 20 alumnos, 10 alumnos, como pasa en los buenos países de Europa, donde no hay exclusión porque todos están casi que en igualdad de condiciones y tú haces la clase de manera pues, natural y perfecta. Muy bien. Bueno, lo identifica a sus estudiantes no solo como el profesor de X materia, sino como alguien confiable. Sí, tal vez tiene que ver con lo generacional también, pues yo ya tengo mis años pero no tengo tantos, entonces los estudiantes crean un feeling conmigo de pronto por el tema de la edad, pero además de eso pues he tenido la fortuna de seducirlos a partir del conocimiento, y cuando tú como profesor seduces a un estudiante con el conocimiento, el estudiante va a crear un feeling contigo y un estado de confianza que difícilmente se consigue con un profesor que está ya parado dando un monólogo y regañando y se cree pues superior a los demás solamente porque tiene un título universitario. Entonces yo creo que sí hay un lazo de confianza que se genera no a partir de los abrazos y de las caricias y de los cariños con los estudiantes, sino de seducirlos con el conocimiento y con lo que la materia les pueda impactar, les pueda generar en su diario vivir. Muy bien, perfecto. Con respecto al conocimiento que usted trasciende, ¿cree que los estudiantes utilizan aquel conocimiento para la vida o para una posible formación superior? Lo que pasa es que el ideal siempre de uno como profesor es enseñar para la vida, ¿no? A veces se nos olvida eso y nos quedamos en las mismas clases de siempre que no trascienden las paredes del colegio y el pelado en su cotidianidad no encuentra la utilidad de sus clases, entonces ahí pecamos como profesores, ¿no? Yo creo que cuando uno enseña para la vida y le enseña al pelado cosas de matemáticas, yo soy de sociales, pero estoy dando un ejemplo, que pueda poner en juego cuando va al mercado a comprar algo o cuando está haciendo las cuentas para pagar los servicios de la casa, XY, me parece que uno está enseñando para la vida y es ahí donde uno está triunfando como maestro, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta que mis estudiantes utilicen lo que vemos en sociales para sus vidas, para entender el contexto en el que están, y cuando vemos historia siempre trato de crear los vínculos con su cotidianidad, ¿sí? En este mismo momento abajo están haciendo un dibujo de un bárbaro porque vamos a ver invasiones bárbaras y de repente ese es un conocimiento que uno dice, pero ¿para qué sirve, no? Las invasiones bárbaras hace 1000 años, 1500 años, pero si uno le muestra a los estudiantes que a partir de ahí es que hablamos español, porque fueron ellos los que empezaron a jugar con el latín y a hacer su idioma particular, y a partir de ellos se conocen todas las fronteras hoy de Europa, pues ellos van a poner eso en juego con su contexto y van a ver que el colegio de una u otra forma trasciende lo que tiene aquí puertas para adentro y lo sienten útil en sus casas, puertas para afuera de la institución. ¿Qué distingue a un profesor integral en la actualidad? Ser docente integral es muy difícil. Cuando tú eres integral, tú preparas buenas clases. Cuando tú eres integral, tú sientes empatía por tus estudiantes, entonces tratas
de no humillarlos porque ves en ellos a tus hijos, a tus nietos, entonces tratas de manejar tu autoridad porque hay que manejarla pero la forma más respetuosa posible. Cuando tú eres un docente integral, te tomas el trabajo de calificarlos y decirles en qué están fallando, de leer sus trabajos, de corregirlos con todo lo que el concepto de la corrección tiene que ver, que es un concepto fuerte porque corregir, muy de la escuela de Foucault, quiere decir que hay que normalizar un conocimiento porque hay desviaciones y tal. Entonces me parece que ser docente integral tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con el respeto, con lo académico porque tú tienes que preparar unas clases interesantes, con lo respetuoso, con lo evaluativo, con lo formativo, etcétera. Es muy difícil, pero no es imposible, aunque pareciera. Bueno, ¿en qué cree que está fallando el actual docente con respecto a las destrezas necesarias para desarrollar una clase? ¿En qué cree que está fallando el docente? El docente falla en algo básico, y es que el docente, en mi opinión, prepara las clases para el alumno ideal, ¿sí? Hay dos clases de alumnos, el alumno ideal y el alumno real. El alumno ideal es el que llega a tu clase, se sienta, saca su cuaderno, hace sus actividades sin problema, toma nota atenta de las cosas, participa, está tranquilo. Ese es el estudiante ideal, pero es el 10% de los estudiantes. El estudiante real es el estudiante que llega a clase, emocionalmente tiene cosas en su vida, entonces se para, molesta, no le gusta escribir, no le gusta tomar un dictado. Entonces yo creo que el profesor está fallando en que prepara la clase para ese 10% del estudiante ideal, pero no para el 90% del estudiante real. Y cuando prepara clase para el estudiante ideal y la clase no le funciona, entonces se da golpes de pecho, dice que le está fallando como profesor, que está fracasando, pero es una falta de reflexión en torno al estudiante real con el que llegan acá, con el que enfrentamos nosotros en la vida diaria como profesor, que es el 90% del estudiante. Entonces, el actual maestro se encuentra frente a una globalización homogenizada. ¿Qué destrezas debe tener el profesor para generar frente a esta gran problemática? Yo creo que no tiene que pasar por sancionar el celular, no tiene que pasar por prohibir un dispositivo móvil en clase. Me parece que cuando uno como profesor le saca provecho a eso, está manejando destrezas típicas de la globalización y el pelado eso lo agradece, ¿no? Cuando tú te apropias de Twitter, cuando tú te apropias de Facebook, cuando creas un grupo en Facebook para compartir material, para poner videos de la clase, cuando les permites que en medio de la clase saquen su celular para hacer una entrevista de un tema que están viendo, cuando les dices que hagan una tarea pero utilizando los mismos caracteres que uno puede utilizar en un mensaje de Twitter, en un tweet, el estudiante va sintiéndose en la globalización no solo en el colegio sino fuera, entonces uno está en sintonía con el siglo XXI que nos carga de mil cosas de internet y demás a diario todo el tiempo. Pero si tú te quedas con el discurso de que el celular está prohibido, de que es malo, de que hay que guardarlo, de que hay que decomisarlo, pues estás luchando contra la marea, es mi opinión. Entonces ya tenemos la última, pero no menos importante, que sería ¿cómo ve usted al futuro docente integral en sus cualidades, destrezas que debe tener? Ser docente integral en Colombia, de pronto esto va a sonar un poquito fuerte, pero lo voy a decir de la manera más sincera posible, es muy difícil. Es muy difícil porque cada día hay más pelados en el aula. Si hace 10 años eran 30, hoy en día son 40, el día de mañana ustedes van a tener que darle clase a 50 estudiantes. Entonces, el ser docente integral choca con esas dinámicas del sistema que te cohíbe cosas y que te obligan a que tu profesión no sea tan enriquecedora, ¿no? Entonces, el pago también, el pago no te permite a ti, o no te motiva más bien a ser un docente integral, ¿sí? El pago de uno como docente es triste, es indignante de acuerdo a la responsabilidad que uno tiene porque uno está a cargo de 50 personas en 2 horas de clase. Entonces cuando tú no encuentras una motivación por medio de un pago digno y cuando no encuentras de parte del sistema unas lógicas y unas políticas sanas para con la educación, a ti te queda muy difícil ser docente integral
y es cuando viene el tema de la vocación, ¿no? Cuando tú sientes que estás hecho o estás hecha para esto, tú sientes la vocación independientemente del pago, independientemente de las dinámicas de clase tan complicadas, te esfuerzas por ser integral y me parece que el futuro se juega en medio de eso, ¿no? Dinámicas políticas nefastas, políticas salariales muy complicadas, pero tu vocación que puede luchar contra eso y sacar adelante tu iniciativa como docente. Bien, profe, muchas gracias Bueno, con mucho por gusto. este aporte tan impresionante. Bueno, Gracias a usted. muchachos, nos vemos la próxima.